Bienvenidos. Finalizando con el estudio de la determinación de parámetros del circuito, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el ensayo de cortocircuito, vamos a introducir el concepto de tensión de cortocircuito y analizaremos el funcionamiento de la máquina ante un cortocircuito accidental. El transformador en cortocircuito. En general, se entiende por cortocircuito a la unión de los terminales del secundario a través de un conductor de impedancia nula, cuando se ha aplicado una tensión al primario distinta de cero. Es necesario distinguir dos tipos de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito realizado intencionalmente con la aplicación de una fracción de la tensión nominal y el cortocircuito accidental, provocado por una falla cuando el primario está conectado a su tensión nominal. Vamos a revisar el primer caso, el ensayo de cortocircuito. En esta prueba, el bobinado secundario se pone en cortocircuito y se ajusta la tensión aplicada hasta alcanzar la corriente nominal, aquí. En esta situación, se toma lectura de la tensión alcanzada de valor UCC de la corriente que circula, que será la nominal del devanado primario, y de las pérdidas en el batímetro. Vamos a revisar el circuito de ensayo. Como ya vimos, pusimos el secundario del transformador en cortocircuito. Transformador que se encuentra representado aquí y es el espécimen bajo ensayo. En bornes de la máquina tenemos conectado el batímetro, con su bobina amperimétrica conectada en serie y su bobina voltimétrica conectada en derivación, el amperímetro conectado en serie y el voltímetro conectado en derivación del lado fuente. El circuito es alimentado por un variador de tensión, esto es, una fuente de tensión variable de 0 a 250 volt disponible también en el laboratorio. Vamos a ver los resultados. La tensión de alimentación aplicada se denomina UCC o tensión de cortocircuito. La corriente medida por el amperímetro será la corriente nominal I sub 1 y la potencia medida en el batímetro corresponde a las pérdidas por efecto Joule en los bobinados, tanto primario como secundario. Una forma habitual de expresión de la tensión de cortocircuito es referirla a la tensión nominal, como se ve en esta ecuación. Para la ejecución del ensayo, parto de un valor de tensión igual a 0 y voy incrementando paulatinamente la tensión de alimentación hasta alcanzar en el amperímetro la corriente nominal para ese bobinado. Una vez alcanzado el valor de corriente nominal, tomo lectura en el voltímetro de la tensión finalmente aplicada. Tomo lectura además de lo que ocurre en el batímetro. Como ya sabemos, el batímetro registra potencia activa, que en este caso corresponde a las pérdidas por efecto Joule en los bobinados primario y secundario. Pregunta para la clase: ¿por qué son despreciables las pérdidas en el núcleo? Sus respuestas en los comentarios de este video. Según la Comisión Electrotécnica Internacional, la tensión de cortocircuito UCC se define como la tensión referida a la tensión nominal primaria que es necesario aplicar al primario para hacer circular la corriente nominal primaria con el secundario en cortocircuito o viceversa, en cuyo caso se refiere a la tensión nominal secundaria. Lo que acabamos de expresar se resume en esta ecuación. La tensión referida a la tensión nominal primaria que debo aplicar al primario para que circule la corriente nominal estando el secundario en cortocircuito. La magnitud de la impedancia interna de los bobinados puede ser obtenida con la lectura de los instrumentos. Vamos a ver. El módulo de la impedancia de cortocircuito o impedancia interna de los bobinados se obtiene por el cociente entre la lectura de la tensión de corto, medida por el voltímetro, y la corriente de corto, medida por el amperímetro, en tanto que el factor de potencia se puede obtener
como el cociente entre la lectura del batímetro dividida el producto de tensión por corriente de cortocircuito. Si tenemos módulo y tenemos factor de potencia, podemos descomponer la impedancia de cortocircuito. En efecto, el valor de la resistencia equivalente será el módulo de la impedancia de cortocircuito por el coseno de phi, y la reactancia equivalente será el módulo de la impedancia de cortocircuito por el seno de phi. Recordar además que la resistencia equivalente será la resistencia primaria más A al cuadrado por la resistencia secundaria, y la reactancia equivalente la reactancia primaria más A al cuadrado por reactancia secundaria. Vamos a resumir lo analizado en los últimos encuentros con un ejercicio de aplicación. Se requiere determinar la impedancia del circuito equivalente de un transformador de 20 kVA, 8000 a 240 volt y 50 Hz. Para ello se realizaron los ensayos de vacío de cortocircuito del lado primario de la máquina con los siguientes resultados. Tenemos los resultados del ensayo de vacío y los resultados del ensayo de cortocircuito. Se pide encontrar las impedancias del circuito equivalente referido al lado primario y dibujar el circuito. En principio vamos a utilizar el modelo de circuito equivalente simplificado, en el cual hemos dispuesto la rama en derivación cercana a los bornes de la máquina. Necesitamos averiguar los valores de resistencia y reactancia equivalente de los bobinados y las cargas de la rama paralelo. Solución. Presentamos acá los datos obtenidos por el ensayo de cortocircuito. Despreciando lo que ocurre en la rama paralelo, calculamos el factor de potencia de la carga. El coseno de phi nos da 0,196 en atraso. La impedancia en serie entonces estará dada por el módulo y el coseno de phi. Resolviendo las expresiones nos da que la resistencia y la reactancia interna de la máquina son 38,4 ohm y 192 ohm la reactancia. ¿Qué otro ensayo podemos hacer para distinguir entre la resistencia primaria y la resistencia secundaria? Para el caso de la obtención de los valores de la rama en paralelo, despreciamos lo que ocurre en la rama serie. En esta oportunidad consideramos los datos del ensayo de vacío, esto es, tensión nominal aplicada en bornes de la máquina, circula la corriente de vacío y tomamos lectura de las pérdidas. Operamos de manera similar. Para obtener el factor de potencia de esta carga, que nos da 0,234 en atraso, lo que hacemos es el cociente entre la lectura del batímetro y el producto de voltímetro por amperímetro. La admitancia de la rama de excitación estará dada por, en módulo, el cociente de corriente y tensión, y en fase el dato ya obtenido. La admitancia nos da este resultado que se distingue a su vez entre conductancia y susceptancia. Por lo tanto, el valor de Rn será 159 kiloohms y de Xm será 38,4 kiloohms. Por último, vamos a analizar el cortocircuito accidental. Esto es aquel provocado por una falla cuando el primario está conectado a su tensión nominal. El cortocircuito accidental tiene lugar cuando una acción exterior al transformador produce un cortocircuito en bornes del secundario. En el caso más desfavorable, la corriente de cortocircuito estará limitada únicamente por la impedancia interna del transformador y alcanzará valores elevados respecto de la corriente nominal. Vamos a ver, en el ensayo nosotros tenemos un valor de tensión de cortocircuito, esto es una fracción de la tensión nominal que produce la circulación de la corriente primaria. En el caso del accidente, esta tensión se transforma en la tensión nominal aplicada a la máquina que se encuentra en servicio y la corriente crecerá a un valor de cortocircuito.
Si tomamos ambas definiciones y tachamos el factor común, obtenemos que la tensión de corto sobre tensión nominal es igual a la corriente primaria sobre la corriente de corto. Y por lo tanto, la corriente de cortocircuito será igual a la corriente primaria dividida la tensión de cortocircuito por 100. Si una tensión de cortocircuito habitual en un transformador de una red de subtransmisión puede estar en el orden del 5 al 6%, con una tensión nominal de 33.000 voltios, calculen ustedes cuál puede llegar a ser la corriente de cortocircuito en el devanado primario si los terminales de salida del secundario quedan puenteados.